Seguimos compartiendo testimonios, análisis sobre esta realidad y es el momento de hablar de la situación de los docentes santafesinos. En este momento existe un proceso de negociación entre el gremio AMSAFE y el gobierno provincial sobre los temas que hacen a la comunidad educativa, entre ellos el salario en paritarias, y es un escenario muy complejo. Estamos con Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE, para charlar al respecto. Rodrigo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, muy bien dentro de este escenario complejo, ¿no? Sí, muy complejo. Muy complejo. A ver, complejo porque hay como para nosotros dos elementos, ¿no? Que tienen una incidencia directa en las discusiones, ¿no? Hay una discusión provincial y una nacional. Y muchas veces la discusión nacional no tenía incidencia en la provincia. Ahora sí lo tiene. Claro, porque generalmente se discutía un piso salarial en donde los docentes santafesinos siempre estábamos por sobre ese piso, ¿no? Pero ahora con la definición que ha tomado el gobierno nacional de responsabilizarse de la educación pública, de no enviar fondos ni para el incentivo docente, ni para el Plan 25, ni para el fortalecimiento alimentario, está claro de que tiene una incidencia directa en la paritaria, ¿no? Una paritaria que, por ejemplo, te hacen una propuesta salarial de un 9% de aumento, que para un maestro que recién se inicia es de 27.200 pesos. Ahora, qué difícil que es analizar esa propuesta, que ya de por sí es una propuesta baja, cuando ese mismo maestro, por otro lado, está perdiendo 28.700 del incentivo docente. Claro, es mucho. En consecuencia, le ofrecen 27 de aumento y pierde 28 por el incentivo. Entonces, la situación nacional tiene una incidencia directa en la discusión paritaria provincial, una discusión que, a nuestro entender, no está dando respuesta a tres cuestiones que veníamos planteando, ¿no? Tiene que haber una propuesta que tenga que ver con mejorar los procesos de aprendizaje, las condiciones de trabajo, otra que tiene que ver con un incremento salarial, por lo menos más ligado a la inflación, ¿no? Acá hay un dato de la inflación del mes de enero que dio el Instituto Provincial de Estadística y Censo, que dijo 20,4% de inflación por enero. ¿Y cuál es la propuesta del gobierno? Primero fue el 7, ahora el 9, o sea que del 9 al 20 todavía hay una diferencia importante. Y creo que hay un tercer elemento que tiene que ver con esta deuda que todavía de la paritaria 2023 que no ha sido saldada y que también forma parte de esta discusión paritaria. Así que un escenario, desde nuestro entender, complejo, ¿no? Claro, hay que entender también que las condiciones de vida del docente son fundamentales. O sea, hoy, más allá de los porcentajes, si uno lo mira a largo plazo, tarde o temprano, si este nivel de desfasaje se consolida entre el nivel de inflación y la recomposición de los salarios, va a haber una crisis. Indudablemente. Bueno, mirá, sobre eso ya hay algunos datos. 1 de diciembre de 2023, un docente con 10 años de antigüedad, de ahí hacia adelante, estaba por encima de la línea de la pobreza. O sea que por abajo de la línea de pobreza había una franja de compañeros que eran los que recién se iniciaban en la docencia. Hoy, al día de hoy, un docente, máxima antigüedad a cargo de base, maestro de grado, máxima antigüedad a punto de jubilarse, le faltan 150.000 pesos para llegar a la línea de la pobreza. O sea que, fíjate el impacto, en 3 meses los docentes caímos por debajo de la línea de la pobreza. Y ahora la discusión ya está entre estos dos parámetros, ¿no? Indigencia y pobreza. Ahí ubicamos los salarios de los docentes. Entonces, yo creo que estamos en una situación crítica y ante una situación crítica tiene que haber, desde nuestro entender, también una respuesta que dé cuenta de esta situación. De esta realidad, ¿no? Y a ver, y cuando uno piensa esto, uno puede decir, estamos en una situación económica compleja, ¿no? El gobierno nacional no envía fondos, se está evaporando el poder adquisitivo del salario,
la provincia tiene limitados los recursos porque no llegan recursos de la nación. Bien, hasta ahí un análisis compartido. Yo creo que también hay que profundizar eso, ¿no? Hay que decir, bueno, a ver, ¿qué está haciendo la provincia para tener más recursos? Porque si no vamos a caer en el facilismo de decir esto es lo único que hay y vamos a repartir lo único que hay. Y en verdad cuando en una casa la plata no alcanza, uno busca distintas estrategias para ver de qué manera puedo llegar a tener más ingresos para una vida digna. Bueno, ¿qué está haciendo? Ahí está la pregunta. ¿Qué está haciendo la provincia para tener más ingresos? Y nosotros, ¿sabes lo que queremos, Luis? Que acá tiene que haber una discusión legislativa y una definición política. Aunque sea con aportes solidarios, por única vez, a grandes empresas que la verdad le está yendo muy bien. Porque este proceso económico hace que la clase media, los trabajadores, los sectores más postergados, transferimos los recursos a un grupo minúsculo, a un grupo económico minúsculo. Bueno, a ese grupo económico necesitamos que aporte. Y el gobierno tiene que tomar una definición que no solamente implique proteger a los que producen, proteger a los que generan empleo, también hay que proteger a los trabajadores y también hay que buscar recursos en ese sentido. Claro, claro, siempre se habla de la educación como polea para la salida de la crisis, ¿no? Entonces, sí, bueno, tiene que estar efectivamente esa mirada puesta sobre la mesa con realismo, ¿no? Porque si no, si hay degradación únicamente... Indudablemente, ¿no? Y yo creo que el gobierno también tiene la oportunidad de dar esas señales, ¿no? De dar señales que tiendan no solamente a fortalecer los ingresos de los trabajadores, sino a fortalecer la escuela pública. Hay que proteger y hay que fortalecer a la escuela pública. Y con esto digo, hay que poner la mirada en los salarios, está claro. No es bueno que un trabajador docente frente a un grupo de alumnos sea un trabajador que no pueda llegar a cubrir sus necesidades básicas. No es bueno trabajar en instituciones escolares en donde los edificios no son acordes. No es bueno llevar adelante un proceso de aprendizaje cuando están faltando maestros o profesores. No es bueno llevar un proceso de aprendizaje cuando no hay recursos pedagógicos ni hay formación docente gratuita para ese trabajador que está frente a un grupo de alumnos con estos cambios que se van produciendo permanentemente en la sociedad. Bueno, me parece que estas son las miradas que nosotros por lo menos planteamos en el ámbito paritario y esperamos tener alguna respuesta, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes sobre esto que ha puesto sobre la mesa, ¿no? El gobierno provincial sobre el tema del ausentismo en este contexto? Primero preocupados por las formas, porque el 4 de enero el gobierno dijo los trabajadores dijimos, tenemos un pliego de cuestiones para poder discutir, el gobierno dijo, nosotros queremos discutir el ausentismo. Bien, discutimos el ausentismo, no hay ningún problema, hay que armar una mesa paritaria para discutirlo. Ahora el gobierno no nos convocó nunca a discutir el ausentismo. Lo único que hizo, publicó determinada cantidad de días de licencias que han tomado los agentes públicos, los docentes en particular. Sí, sí. Pero también escondiendo información o no dando toda la información. Porque si yo te digo, durante el año 2023 hubo 11.000 días que se sacaron por atención de determinado familiar, yo tengo que decir, hay 70.000 docentes en la provincia de Santa Fe. Claro. Entonces, lo que yo debería decir, que lo podría decir, menos del 20% de los docentes en la provincia de Santa Fe en el año 2023 se sacó un día por atención de un familiar que estaba enfermo. Ahora, ese familiar que estaba enfermo, ¿sabe quién autorizó? El gobierno de la provincia. Porque nosotros hasta el 29 de febrero tenemos que cargar cuáles son nuestros familiares a cargo. Y el gobierno de la provincia lo autoriza. Y si yo quiero sacar una licencia, tengo que llevar el certificado médico y el gobierno de la provincia tiene la obligación de auditar y autorizar esa licencia.
Por lo tanto, nosotros sí vemos con preocupación que cuando se plantea de esta manera el tema del ausentismo, nosotros vemos que es para estigmatizar a los docentes. Claro, porque ¿no? en todo caso también habría que decir, bueno, vamos a controlar el accionar del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación podría decir, voy a controlar las licencias, me parece muy bien, porque es lo que tiene que hacer. Ahora, una cosa es controlar las licencias y otra cosa es hacer público una información que hay que discutirla, porque la verdad... Desagregarla, ¿no? Sí, y hay que ser exactos, Sí. porque 11.000 días por tal familiar, 5.000 por otro, todos números redondos, qué cosa rara, ¿no? Entonces, veamos los números exactos, veamos la cantidad de agentes, veamos si se está controlando, veamos cuál es el problema, veamos de qué manera lo podemos mejorar. Nosotros tenemos muchas alternativas para mejorar. Te voy a decir una enfermedad profesional que tenemos los docentes es el problema en la voz. No hay una sola política de prevención del Estado provincial sobre el uso de la voz. Y los docentes lo usamos muy mal. Cuando vamos al instituto tampoco aprendemos a usar la voz. Bueno, ¿por qué no hay política de prevención sobre eso? Por ejemplo, eso se podría estar discutiendo en ese ámbito. Bueno, me parece que por lo menos el trayecto viene por ahí. Viene en una discusión profunda sobre el ausentismo y sobre las condiciones de trabajo. Hablando de ausentismo, ¿no? En una mesa de café de días pasados con amigos, me decía un amigo, ¿por qué se discute el ausentismo de los docentes y no del resto de la administración pública? Eso claro. También por lo menos llama la atención. Sí. Porque sí. De todas maneras no, es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de lo mismo, exactamente. Yo creo que lo hacen porque el sistema educativo lo que implica que cuando un docente falta es necesario un reemplazante, ¿no? Es más en aquellos cargos que donde estamos frente a alumnos, sí o sí es necesario cubrir esa ausencia. Pero vuelvo a decir, creo que se está estigmatizando a los docentes claro. Y lo que sí también nosotros dejamos claro, que no vamos a permitir que estos informes terminen en un castigo para los trabajadores, como ya ha pasado a través de un presentismo, que la verdad que nosotros entendemos que es algo que lesiona no solamente la salud de las compañeras, de los compañeros, sino que también lesiona los procesos de aprendizaje. Cuando hubo presentismo en la provincia de Santa Fe, se dañó el sistema educativo, se dañaron los procesos de aprendizaje. Bueno, como para cerrar la nota, Rodrigo, pensando en la discusión que sigue, ¿cómo ven bueno, todo el debate interno de ANSAFE frente a esta postura del gobierno en las paritarias? Bueno, a ver, en primer lugar, creo que está claro de que va a haber una continuidad del plan de lucha. Creo que esa continuidad del plan de lucha tiene que estar asociado, en primer lugar, con medidas que se puedan sostener, que puedan mantener la unidad de los trabajadores, que puedan mantener la fortaleza, que puedan mantener un vínculo estrecho con la comunidad educativa, porque este problema no es solamente de los docentes, también tiene que ver la comunidad educativa, porque nuestra pelea no es una pelea sectorial, tiene que ver con mejorar la escuela pública y siempre, como nos pasa a todos los maestros, siempre tenemos esperanza, ¿no? Y creo que la esperanza es de que podamos solucionar este conflicto y solucionar este conflicto implicaría indudablemente tener mejores condiciones salariales y laborales. Gracias por estos minutos. A vos. Seguimos.